La primera vez que escuché Berghain, lo primero que pensé fue, ¿qué es esta ida de olla? Violines imposibles, un tempo aceleradísimo, ya hablaremos de eso, algo que parecía música clásica pero con un final experimental que creo que a todos nos dejó un poco locos. Y claro, lo lógico era pensar, vale, Rosalía va a sacar un disco neoclásico mezclando música de todas las épocas. Pero no, Lux no es eso, o mejor dicho, no es solo eso, porque cuando salió el álbum completo, lo que encontré fue algo muy distinto. Y sí, por supuesto, hay orquesta, sí, hay elementos de la música clásica, pero también hay flamenco, hay electrónica, hay pop, hay experimentación y sobre todo hay algo que une todas las piezas, esa constante mezcla entre lo divino y lo terrenal. Y ese cielo y tierra está escondido en las armonías, en las cadencias, en el espacio que ocupa la música, en los instrumentos y hasta en los recursos de producción. Y eso es justo lo que quiero enseñarte hoy. Soy Jordi, soy compositor de bandas sonoras y en este vídeo vamos a destripar por completo Lux, tema a tema, acorde a acorde, nota a nota. Si me da tiempo, claro, porque son 18 temas. Quédate hasta el final porque Lux es un disco que es como una de esas películas de Christopher Nolan, que tienes que verlas 50.000 veces para darte cuenta de todos los detalles y yo hoy voy a ayudarte a encontrarlos. Además, después del análisis te voy a dar mi opinión profesional sobre algunos temas muy polémicos que he visto en comentarios en redes sociales. No te lo pierdas porque voy a mojarme y mucho. Así que siéntate porque lo que ha hecho Rosalía con Lux te va a volar la cabeza. Empezamos. Y antes de meternos de lleno en la música, hay una cosa que ayuda muchísimo a entender Lux, y es cómo está construido, porque este no es un disco normal, está mucho más planificado, más diseñado y más pensado de lo que parece a simple vista. Para empezar, Lux está cantado en 14 idiomas diferentes, y esto no es casualidad. Cada idioma corresponde a una santa o a una figura espiritual concreta. Por ejemplo, el tema Jeanne, cantado en francés, está inspirado en Jeanne d'Arc, Juana de Arco. Además, el disco está estructurado en 4 movimientos como si fuese una sinfonía clásica, y esto ya es una opinión personal, pero hubiese molado muchísimo que todas las canciones de cada movimiento tuvieran un tempo similar y pudieran agruparse rollo Allegro ma non troppo o Andante con moto, pero bueno, esto ya es una fricada mía como compositor, de formación profesional. Rosalía ha contado ni más ni menos que con la London Symphony Orchestra, que es una de las mejores orquestas del mundo y con la que se han grabado cientos de bandas sonoras, entre ellas Star Wars, Braveheart o Vengadores Endgame. Casi nada. Un detalle de este disco es que existen 3 temas exclusivos que solo aparecen en la versión física del álbum. Y no solo eso, sino que hay alguna canción que tiene una duración distinta en el CD con respecto a su versión digital, pero esto lo veremos más adelante. Parece ser que Rosalía está en un momento muy espiritual de su vida y esto es algo que se nota en las letras, en las entrevistas y hasta en cómo se muestra ella últimamente. Esa aureola en el pelo, a quien se le ocurriera eso, hay que subirle el sueldo, pero ya. Y al mismo tiempo está reconectando con sí misma, con su identidad musical más profunda, con el flamenco que nunca ha dejado atrás, y eso lo notamos desde el primer segundo del disco, porque sexo, violencia y llantas empieza con la típica cadencia andaluza en re menor pero tocada con piano. Y esto de por sí ya es una declaración de intenciones. Lo más lógico habría sido hacerla con guitarra flamenca, ¿no? Pero no, Rosalía lo hace en un piano, un instrumento clásico. Y cuidado que hay flamenco con piano, como por ejemplo el que hace Dorantes en su famoso tema Orobroy, que a mí me flipa y si no lo has escuchado te lo recomiendo al 100%. Pero empezar Lux así, con una cadencia andaluza típica del flamenco, pero tocada en un piano, es decir, en un instrumento de la tradición clásica, para mí es un augurio clarísimo de lo que va a venir después. Después, Rosalía entra con un cello, instrumento que por cierto ella misma ha dicho que le gustaría aprender a tocar, así que no sé si es casualidad. Y fíjate en ese efecto de reverb de iglesia justo cuando dice Dios.
El uso de las reverbs, del espacio sonoro, va a ser súper importante en este disco. Podría decir aquí que las reverbs de Iglesia funcionan como símbolo de lo divino, porque además, justamente cuando pronuncia Dios, entra por primera vez la sección de cuerdas. Esto parece dejar claro algo que será constante en el álbum. Los instrumentos clásicos representan lo divino y los instrumentos modernos y los efectos de producción representan lo terrenal. Sin embargo, cuando habla de estar entre la tierra y el cielo, curiosamente lo que escuchamos es la orquesta, el piano y diría que un órgano de iglesia, totalmente deconstruidos, deformados, incluso pervertidos por los efectos de producción. ¿Quién pudiera venir de esta tierra? Es como si nos dijera musicalmente que ese estar en el cielo, lo clásico, y la tierra, lo moderno, suena exactamente así, una mezcla entre lo puro y lo manipulado. Y luego aparece un coro flamenco, y es que el flamenco es la esencia de Rosalía. Ella está en un momento muy espiritual, así que entiendo que los elementos flamencos también se relacionan profundamente con esa espiritualidad y con ese contacto con Dios a través de su propia esencia artística. Sí, es un poquito filosófico, pero creo que los tiros van por ahí. Fíjate cómo cierran aquí los chelos haciendo un patrón descendente en escala frigia dominante, que es una escala típica del flamenco y de la música oriental. Esto también suena un poco a banda sonora, ¿verdad? Y me encanta cómo cuando Rosalía empieza a hablar de cosas divinas, la orquesta, de nuevo representando lo sacro, se abre con un crescendo para acabar en ese precioso efecto de reverb de iglesia. Por cierto, es muy común entre los que estamos en el mundo de la producción tener en nuestro arsenal cathedral reverbs, que son reverberaciones de catedrales reales, algunas directamente sampleadas de lugares como Notre Dame. Y es que las iglesias suenan muy bien. Preguemos. Y fíjate que aquí Rosalía pone acento andaluz. ¿Por qué será? Me ha encantado el detalle de acabar con una cadencia picarda, que es cuando una obra empieza en modo menor y acaba en modo mayor, que es muy típica de la música sacra y que aporta un matiz muy luminoso como de salvación. Y que la última palabra sea Dios, de nuevo, no es casualidad. Y qué bonitas esas texturas orquestales del final que enlazan con Reliquia. Reliquia es un tema que si le cambias la base orquestal y le pones guitarras, bajo, piano y batería, podría ser perfectamente un tema de pop al uso. El estribillo de verdad me pone la piel de gallina. La voz de Rosalía es súper delicada y emocional, casi como si estuviera susurrando. Y esto es algo que a Rosalía se le da de cine. Pero mi corazón nunca ha sido mío. Además, me parece un estribillo increíblemente pegadizo. Cuando lo escuché por primera vez, estuve canturreando la melodía durante días. Pero ¿por qué es tan pegadiza? Empieza en una anacrusa. Y una anacrusa, por si no lo sabes, es cuando la melodía entra antes del primer tiempo fuerte del compás, como adelantándose un poquito para impulsarte dentro de la frase. Ese ta-ta que te lanza hacia la melodía. En este tema serían las sílabas pero mi. Y el corazón ya caería en el tiempo fuerte. Pero mi corazón. Además, empieza con un salto bastante grande de novena, y es que muchas melodías arrancan con saltos grandes para después moverse por grados conjuntos, es decir, notas adyacentes en la escala separadas por segundas. Otra cosa que hace que se te quede grabada en la cabeza es el patrón de repetición. Si te fijas, la primera parte de la melodía sigue un patrón muy similar a la segunda. Cuando repites una estructura parecida, le estás diciendo al cerebro que la fije y la asimile. Fíjate también en la segunda mitad del estribillo, cuando entran esos contrabajos dando un peso tremendo, aportando un componente emocional importantísimo. Es como que antes al estribillo le faltaba algo y ahora sí el estribillo suena completo. Y en esa última parte del estribillo aparecen las cuerdas, pero esta vez sometidas a efectos de producción como distorsión o delays, entre otras cosas. En la parte final del tema escuchamos los coros de la Escolania de Montserrat y también del cor de cambra del Palau de la Música Catalana, que además serán una constante en el disco. Fíjate en cómo suena la palabra perdón. Esa reverb brutal hace que parezca que Rosalía esté literalmente en una iglesia. Tiene mi perdón. Y el final del tema te deja un poco con la boca torcida, con esos vocal chops y percusiones retrigger. A mí, sinceramente, me ha encantado ese detalle. Divine Eyes está en un compás muy poco habitual en música popular, un 5/8. A esto se le llama compás de amalgama porque combina un compás binario, como un 2/8, con un compás ternario, como un 3/8, y por eso suena irregular, como si cojeara un poquito. Lo puedes contar así.
Rosalía combina catalán con inglés y la melodía vocal es simple pero muy efectiva. Está construida mayormente por grados conjuntos, es decir, una línea musical que avanza paso a paso entre notas vecinas de la escala, como ya hemos dicho antes, y sin grandes saltos. Me gusta mucho la percusión en este tema, ese bombo repiqueteando y luego lo que parece un tipo de percusión étnica que podrían ser darbucas o djembés. Esto siempre te gana, tú tan rica la mano. Y fíjate también en esos pizzicatos de cuerda. El pizzicato es una técnica que consiste en tocar un instrumento de cuerda frotada con los dedos en lugar de con el arco. Y ahí quedan maravillosos. Otra cosa que me encanta de este tema es cómo está usada la orquesta, en su justa medida. Entra, sale, hace algún acento, pero no predomina ni tiene todo el protagonismo. Y es que yo siempre digo que la composición es como un plato de un restaurante con estrella Michelin. Tiene que tener los ingredientes justos y bien colocados, un hilo conductor y que cada sabor ocupe el lugar que le toca. Y en este caso la orquesta sería casi como la guarnición. No es lo más importante del plato, pero si la quitas, el plato deja de estar completo. En Porcelana, cantada ni más ni menos que en español, inglés, latín y japonés, vuelve a aparecer constantemente esa dualidad de la que hablábamos, lo terrenal y lo divino. El tema empieza con Rosalía y un arreglo de cuerdas que hacen una típica pregunta-respuesta. Mi piel es fina, de porcelana. Qué chula esa escala frigia descendente que suena súper folclórica. Y muy curiosos también esos contrafagots en el límite de su registro grave, jugando todo el tiempo con el sexto y quinto grado de la cadencia andaluza. Placer, anestesia, mi dolor. Los acentos de la orquesta me suenan a un híbrido entre procesión y pasodoble. Y fíjate en esa caja, que recuerda totalmente a Semana Santa. Que te derrames en mi pecho, dentro de mi corazón y mi... Me encantan esos timbales en el estribillo acompañados de unas palmas muy de fondo casi escondidas. Traje algo para que tú te relajes. Aquí tienes esto, Y al final del tema cambiamos completamente de tercio. De nuevo aparece esa fusión entre flamenco e instrumentos clásicos que nos va a evocar lo divino. El compás es un 12/8 típico del flamenco y ojo porque volvemos a iniciar con piano. A todo esto se le suma el coro celestial y la orquesta y el resultado es un final divino. Mio Cristo piange diamanti es un aria en toda regla. Recordemos que un aria es una pieza vocal solista muy melódica y expresiva, típica de óperas, oratorios o cantatas, donde el cantante expone emociones o pensamientos personales. A mí este tema, aparte de la ópera, también me recuerda en algún momento a los musicales de Broadway, esos momentos en los que un actor o actriz tiene su canción, ese número en el que se para el mundo y el personaje reflexiona, se abre y expresa su interior. Algo muy al estilo I Dream a Dream de Los Miserables o Wishing You Were Somehow Here Again del Fantasma de la Ópera. O sea, de verdad, veo a Rosalía subida en un escenario de teatro, toda caracterizada y cantando esto bajo un foco. El tema, cantado en italiano, empieza con piano y voz solos y después se une la orquesta. En este tema conviven pianísimos casi susurrados, algunos además en notas altísimas, algo que es muy característico de ella. Con fortísimos súper potentes como el del final. Y aquí ocurre algo que me parece absolutamente precioso. Hay un pasaje donde estos acentos graves parecen representar los puñis, es decir, los golpes, mientras que los arpegios de violín sugieren los abbracci, es decir, los abrazos. Este efecto tiene un nombre técnico, figuralismo o word painting, que literalmente significa pintar las palabras con la música. A mí me hace mucha gracia porque los compositores de bandas sonoras usamos a veces una técnica parecida, el famoso Mickey Mousing, que no es más que sincronizar la música para representar literalmente lo que pasa en pantalla, que es muy típico de los dibujos animados clásicos y de ahí su nombre. Y llegamos a Berghain. ¿Qué no se ha dicho ya de este tema? Aquí me quiero parar especialmente en la cuestión de la velocidad de los arpegios del principio, porque desde que publiqué mi short diciendo que esa parte me sonaba acelerada digitalmente, no fueron pocos los que se me echaron encima diciendo que sí se podía tocar, que si yo no había escuchado nunca música clásica, bla 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 bla. Y ojo, cuando dije que me sonaba acelerado, en ningún momento puse en duda si es posible tocarlo a ese tempo o no. Yo simplemente constaté lo que mis oídos escuchaban. Independientemente de si es tocable o no, noté un sonido artificial
diferencial típico del time stretching, es decir, cuando dilatas o contraes el tempo de un audio digitalmente. Dicho esto, sí, he visto vídeos de violinistas que parecen capaces de tocarlo a tempo, pero sinceramente, en mi opinión, ni de coña con la calidad de sonido y limpieza que tiene en el disco. Y déjame lanzarte una reflexión. A lo largo de este disco, Rosalía hace con la orquesta lo que le da la gana. Y aunque esa parte se pudiera tocar a tempo, precisamente la gracia es poder manipular la grabación, estirarla, comprimirla, procesarla, y digo manipular en el buen sentido, es decir, modificar con un propósito artístico en concreto. Esto encaja totalmente con la estética del disco y con su filosofía. Así que a mí, en este contexto, me parece estupendo que Rosalía pueda pisar, arrollar, destrozar, desollar y hasta aniquilar a la orquesta si quiere. Saldremos a pisarles, a arrollarles, a destrozarles, a desollarles vivos. ¡Los aniquilaremos! Porque de eso se trata el disco, del pecado contra la virtud. Y si quieres saber más sobre la música de Berghain, puedes ver el análisis completo en el short que tengo en mi canal, pero eso cuando termines este vídeo. La Perla, con la colaboración de Yaritza y su esencia, es esencialmente un vals, y como todo vals está en compás 3/4. Este es un tema en el que se siente cierta influencia de la música regional mexicana. México lindo y querido. Pero que a mí me suena particularmente circense por detalles como estas contramelodías de aquí De la 13-14. o este platillo. Fíjate que bien resuelve este acorde de si aumentado que funciona como dominante hacia la tónica, que es mi mayor. En lugar de usar el típico si séptima, aquí se usa el aumentado, lo que le da un aire más cómico o más caricaturesco. Después, la progresión continúa con un descenso cromático en el bajo desde fa sostenido hasta re sostenido para aterrizar finalmente en si séptima, que resuelve en mi mayor. Pero ese mi mayor enseguida se convierte en mi séptima, que actúa como dominante secundario de la mayor, el acorde donde empieza el estribillo. ¿Queda claro? Y es que en la letra Rosalía se despacha bien a gusto, porque a quien vaya dirigido, y no vamos a entrar en especulaciones, lo está tildando de payaso, pero de payaso de circo, tal cual. Mundo Nuevo nos traslada un poco a esa Rosalía de su primer disco, un tema eminentemente flamenco con unos arreglos orquestales a momentos muy dramáticos. Es muy curioso cómo empieza con ese aire a procesión de Semana Santa, con esas trompetas, haciendo esas florituras frigias. Y me gusta mucho cómo acaba con la voz y los timbales solos. Encontraba más verdad. De Madrugá es un tema inspirado en Santa Olga de Kiev y está cantado en castellano y ucraniano. Es una canción que Rosalía compuso durante la gira del Mal Querer y que llegó a interpretar en directo en algunas ocasiones. El tema, en mi menor, empieza con un motivo muy reconocible en modo frigio. ¿Cómo qué? En realidad funciona como un ostinato, es decir, un motivo rítmico melódico que se repite a lo largo del tema, parecido a lo que sería un riff en el rock. El tema, que podría entenderse como una especie de bulería, discurre entre los acordes de do mayor y si mayor, que son el sexto y el quinto grado respectivamente de la cadencia andaluza, aunque esta no se completa del todo hasta la parte donde habla de las pistolas. Y en la parte cantada en ucraniano ocurre algo sorprendente. El tema deja de sonar flamenco para irse a un lugar completamente distinto con esta progresión. Después hay un enlace preciosísimo con trinos cromáticos a partir del acorde de si mayor que funciona como dominante, para volver de nuevo al ostinato inicial. El tema cierra con una escala frigia descendente que a mí me recuerda muchísimo a los arreglos de strings que hacía Ecos del Rocío.
Y esto ya no sé si es apreciación mía, pero diría que las cuerdas ahí tienen un puntito lo-fi, como si el sonido no tuviera toda su riqueza. No sé, quizá querían imitar las grabaciones antiguas de flamenco o incluso de copla, como las de Manolo Caracol o Concha Piquer. Dios es un stalker, el título me flipa, es un tema donde se mezclan un montón de estilos, flamenco, trap, elementos orquestales y de repente un punto que a mí me recuerda muchísimo a un anuncio de Martini, como música de cóctel de los años 60. Detrás de ti voy, yo que siempre. De hecho, la música de los anuncios de Martini de los 90 tiene un ritmo de batería muy pero que muy parecido. Observa. Es que incluso si aislamos la pista de percusión del anuncio de Martini y la superponemos a la pista sin percusión de Rosalía, Detrás de ti voy, yo que siempre. verás que la cosa no cambia mucho. Detrás de ti voy, yo que siempre. El tema se sostiene sobre 3 acordes, fa menor, do menor y si bemol mayor, que no cambian hasta el minuto y medio, donde aparece una modulación ascendente de un tono y medio que es súper interesante. Detrás de ti voy, yo que siempre. Y este tema tiene una curiosidad muy chula, y es que su duración es diferente en la versión física del disco que en la versión digital. Por allá por el minuto 1:28, en la versión física aparece un puente que no escucharás si no has comprado el CD. En tus sueños, cazadora. Un pequeño regalito extra para los que lo tienen. Cantado en español y árabe, La Yugular es un tema bastante complejo, con un montón de estímulos a cada momento. Me gustan muchísimo los arreglos de cuerdas octavadas y secas, con ese estilo árabe haciendo glisandos constantes. El interludio con el coro celestial en mitad del tema es súper interesante y en la recta final es muy destacable cómo la voz se acompaña de timbales orquestales. Yo que pone el mundo y el mundo cabe en mí. Y ojo al 2.57 con esa apertura de una inmensa reverb que se corta en seco. Ocupa un país cabe en una. Por decir solo uno de los 1000 detalles que entraña este tema. Y es en esos compases finales donde Rosalía juega con un discurso maravilloso llamado anadiplosis. La anadiplosis es una figura retórica que consiste en repetir la última palabra de un grupo de palabras de una frase al comienzo de la siguiente. Yo que pone un haiku y un haiku ocupa un país. Observa el crescendo que se hace en esta parte final del tema. Empieza solo con la voz de Rosalía y los timbales orquestales o tímpanis que aquí acompañan no solo rítmicamente sino también armónicamente. Fíjate que los timbales marcan las notas tónicas de la armonía y no hacen falta más instrumentos para intuir los acordes de esta parte. Yo que pone el mundo y el mundo cabe en mí. Pues bien, este crescendo es muy interesante porque no solo consiste en tocar cada vez más fuerte, sino en lo que se llama un crescendo por acumulación. Cada vez se van sumando más instrumentos de la orquesta hasta acabar en un tutti, que es cuando todos los instrumentos tocan a la vez. Maravilloso. Focus Rani es el primer bonus track del disco y está cantado en español y siciliano. Es un tema súper melódico de acordes y melodías muy fáciles que entran muy bien, muy pop, muy directo. El tema se sostiene en la orquesta pero apoyado con palmas y cajón flamenco, siempre filtrados. No olvidemos que estos recursos de producción forman parte de la identidad del disco y están siempre presentes, así que no esperes encontrar ningún instrumento sonando totalmente natural. Me solté la coleta, quería ir de blanco y fui de violeta. Además, tiene unas voces pitcheadas que me recuerdan mucho a las que se usaban en el dubstep. Un poco Skrillex. Sauvignon Blanc es una balada que empieza con piano y a la que se le suma la orquesta hacia el final, con unos arreglos muy pop que acompañan sin quitar protagonismo a la voz. De nuevo, y como ya pasaba en Mío Cristo, este tipo de temas me recuerda muchísimo a un musical de Broadway por esa mezcla de melodías pop súper recordables y con mucho gancho junto a la orquesta. De Jeanne, inspirada en Juana de Arco, lo primero que me sorprende es el contraste entre la reverb de iglesia tipo cathedral de las vocalizaciones del principio y el cambio de producción cuando entra la letra. Entrégate. Una voz mucho más seca, íntima, directa, en la frente. Es el segundo bonus track del disco y está cantado en español y francés. Me llama la atención ese efecto en los graves del piano, esos trémolos. Y luego está esta parte medio oscura que me recuerda un poco a Hans Zimmer. Y la verdad es que no sé muy bien por qué, pero me lleva ahí. Tiembla sin nadie a su lado.
El final con los glissandi de cuerdas es sublime. Y las voces atrás con muchísima reverb, súper alejadas, están como flotando. Novia Robot es el tercer bonus track del disco y es uno de los temas más curiosos y experimentales. Otra mezcla de mil cosas, flamenco, trap, orquesta y cantado en español, mandarín y hebreo. Tiene un puntito que me recuerda al sonido del Mal Querer, pero con una diferencia clara. Aquí la orquesta, los timbales, el piano están sampleados y deconstruidos hasta límites insospechados. Se usa muchísimo un recurso de producción llamado reverse, que consiste en darle la vuelta al audio para que suene así. Mira esos timbales, qué pasada. Y qué bonito el final donde las cuerdas acompañan al unísono la melodía de la voz. Además, de nuevo nos encontramos con una melodía muy recordable creada mayormente por grados conjuntos, algo que Rosalía utiliza muchísimo cuando quiere que una línea se te quede grabada. La rumba del perdón, donde intervienen Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, es un tema donde se refleja toda la esencia flamenca de Rosalía, y como no podía ser de otra manera, vuelve a aparecer la cadencia andaluza. Fíjate qué bonito ese acorde de si bemol séptima que resuelve en mi bemol mayor, es decir, el sexto grado de la cadencia andaluza. De las primeras al bordón, y ahí dentro metió el kilo, igual que el kilo. Ese si bemol séptima funciona como un dominante secundario. Aparece un la bemol que no pertenece al tono y que te empuja directamente al mi bemol. Básicamente es un acorde de paso que abre un portal súper tenso antes de caer en ese mi bemol tan abierto. Me encanta el uso de los timbales aquí. Y son interesantísimos los arreglos de cuerdas del final, con esos trémolos y esos arpegios de chelos. Pero sigue pecando cuando has mentido. También me llama mucho la atención cómo acaba con el chelo solo, haciendo pocas notas, sin mucho vibrato, casi como si estuviera haciendo drones. Desnudarse y desnudar. Y esto, ojo, porque no es la primera vez que lo escuchamos a lo largo del disco. Memoria es un precioso tema junto a Carmiño, cantado en español y portugués. Es un fado contemporáneo, es decir, que no es un fado al uso. Y es un tema súper íntimo, sobrio y cargado de emoción. Qué bonitos los coros que acompañan en algunos momentos a las voces de Rosalía y Carmiño. Y qué guapo ese efecto de reverbs y delays en el 1.52. Y qué preciosas esas dobles voces acompañadas por el coro y por el arpa. Cuando muera solo pido. Todo junto da como una sensación angelical, divina. Es un tema lleno de dinámicas, melancólico y muy sentido. Y luego está ese efecto en el 3.26 que en principio no viene a cuento, pero que hace que no pierdas la atención. Y es que esto Rosalía lo hace muy bien. De repente te mete un detalle que en teoría no debería pegar en un tema así, pero que por alguna razón queda genial. Magnolias es el tema que cierra el disco junto con el coro de voces blancas de la Esculanía de Montserrat. Y Magnolias es literalmente una misa. Sí, una misa. Rosalía narra su propio funeral para finalmente ascender y encontrarse con Dios. Me encanta cómo empieza con ese clarinete y luego se une la voz y una pequeña sección de viento madera. Todo muy seco, sin apenas reverb. Dicen que sí. El clarinete al principio parece que lo tengas en la cara. En el estribillo, muy interesante la entrada de la orquesta, el coro y el órgano de iglesia, elementos muy asociados a lo litúrgico. Tírame magnolias. Y luego está esa parte con el juego de hummings. Curiosos también esos tubular bells por ahí. Ay, se derrocha. Y mira cómo entra el órgano y los tímpanes en el estribillo. Es espectacular. Fíjate cómo cierra el tema y por extensión el disco con la voz desnuda de Rosalía envuelta otra vez en una de esas reverbs de catedral enormes. Pa' volver con ella.
divino. Definitivamente creo que Lux es un disco arriesgado y valiente, y que no es para todo el mundo, pero en el punto artístico en el que se encuentra Rosalía, creo que se ha ganado el derecho a hacer un álbum así. Un disco donde, aparte de cantar en 800 idiomas, te coge a la London Symphony y te la samplea, te la machaca, te la deconstruye, te la warpea. Vamos, que ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero más allá de la música, estas últimas semanas muchos me habéis escrito con preguntas, dudas y teorías, algunas un poco conspiranoicas, la verdad, y es que creo que este es el momento para responderlas, no desde el análisis puro y duro, sino desde lo que yo pienso, desde mi criterio como compositor y desde lo que he visto y sentido al estudiar este disco. Y voy a ser muy claro, así que vamos con ello. ¿Ha usado Rosalía inteligencia artificial en este disco? Rotundamente no. Rosalía no necesita inteligencia artificial para componer algo así. Creo que mucha gente sigue teniendo en la cabeza la caricatura de Rosalía como una especie de choni de extra radio que no sabe hacer la O con un canuto. Pues ya les gustaría a muchos músicos tener la mitad de su preparación y talento. Rosalía se formó en el taller de Músics y en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde, por cierto, yo también estudié. Ella se especializó en flamencología y yo en composición de bandas sonoras. Y si una cosa sé de estos lugares es que no te regalan absolutamente nada. Ahí aprendes, pero sudando. Con todo esto, y teniendo en cuenta que ella escribió y compuso todos sus trabajos anteriores, especialmente El mal querer, que fue una obra revolucionaria en su día y no existía la IA tal y como la conocemos ahora, me parece muy poco probable que alguien con su inquietud y creatividad necesite tirar de IA para componer un disco. La verdad es que últimamente a los artistas se nos cuestiona mucho y algunos creen que tiramos de IA porque se nos han acabado las ideas o algo así. Y esto es algo que a mí me da mucha rabia, porque es que la gente que no es creativa no puede imaginar ni en sus mejores sueños lo que las personas creativas somos capaces de hacer. Que tu primo, el del pueblo, use IA para hacer 20 canciones mediocres que suenan a lo mismo y se crea un genio de la música, pues vale, el típico tonto motivado. Pero te aseguro que a Rosalía no le hace falta. Es más, antes que tirar de IA, Rosalía podría contratar a los mejores compositores del mundo para que le hagan un disco a medida. Pues bien, de eso también vamos a hablar. Rosalía no compone sus canciones, se lo componen todo. Vale, aquí hay bastante miga, y es que no pocas personas me han comentado que si Rosalía no compone, que si le han hecho el disco, etc. Mira, hasta los cantautores más autosuficientes como Serrat, Sabina o incluso Silvio Rodríguez han tenido ayuda produciendo sus discos. Estos artistas, al igual que Rosalía, componen la letra y la música, pero te aseguro que si todos los discos de Serrat hubieran sido él con una guitarra, sin los maravillosos arreglos orquestales de Ricard Miralles, no los habría escuchado ni el tato. Con esto quiero decir que prácticamente el 100% de los artistas necesitan ayuda de otros profesionales, productores, arreglistas, orquestadores. Incluso en mi campo, en el de las bandas sonoras, los compositores más reputados necesitan la figura del orquestador, que traduce en partitura lo que ellos han compuesto en su ordenador. Y si me apuras, parte de la autoría artística incluso puede ser también del propio director de la película, porque muchas decisiones se toman conjuntamente. A mí me ha pasado, he tenido clientes que deberían salir en los créditos como coautores porque sus decisiones han afectado de forma artística al resultado final. Por lo tanto, sí, Rosalía compone sus canciones, ella escribe música y letra, y luego en el estudio se rodea de gente que es mejor que ella en algunas cosas y que le ayuda a producir y mejorar sus canciones. Pero el alma y el corazón de esa música sale de Rosalía Vila Tubella. Cuando ves los créditos de Lux y ves muchos nombres en la parte de composición, eso solo te dice cuánta gente ha participado, pero lo que no te dice es en qué grado, porque si tú propones un cambio de una sola nota, solo con eso ya se te puede acreditar como coautor. Así que nunca sabremos la proporción exacta, pero lo que sí que tengo clarísimo es que este disco ha salido del alma de Rosalía. ¿Rosalía es un producto? ¿Un producto de qué? Exactamente. ¿De verdad crees que Lux es un disco hecho para vender? Por favor. O sea, si en los comentarios me dices un solo tema del disco que se puede poner en una discoteca, te escucho. A ver, un producto no arriesga así. No usa 14 idiomas, no mete compases irregulares, armonía modal, orquestación, referencias sacras, o al menos esa no es mi idea de un producto. Y me consta que mucha gente esperaba algo como más urbano, más bailongo, más motomami, y se han llevado un buen chasco. Pero es que incluso esa gente, la mayoría, reconoce la calidad musical del álbum, porque nos puede gustar más o menos, que eso es muy personal, pero lo que es objetivo es que este disco tiene una calidad muy por encima de la media del pop moderno. Y te lo digo también como alguien a quien, por ejemplo, no le gustan los Beatles. Ya lo sé, soy un hereje y merezco arder en la hoguera, pero no me gustan, no me los pongo en el coche cuando me voy de viaje. Aún así reconozco la calidad musical brutal que tuvieron en su momento y en su contexto. O al revés, yo soy fanático de Dream Theater, un grupo que aburriría hasta las ovejas a la mayoría de los mortales y a mí me flipan. Y como músico te digo que calidad musical les sobra. Así que sí, para mí Rosalía es una artista con un talento compositivo e interpretativo enorme. Y Lux, independientemente de si te gusta o no, tiene una calidad musical más que notable. ¿Rosalía es satánica? ¿Es Illuminati? Sin comentarios. No voy a decir que en el mundo cultural podrían existir ciertos poderes fácticos que a veces, sí,
podrían estar moviendo algunos hilos, pero en este caso la verdad es que sinceramente no lo veo, y más aún tratándose de un disco tan orientado a la espiritualidad, algo de lo que esos supuestos poderes deberían querer alejarte y no acercarte. Pero bueno, estas cosas se las dejamos a Iker Jiménez, que en este canal hablamos de música. Y hasta aquí mi análisis completo de Lux. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios qué te ha parecido el disco y si estás de acuerdo con todo lo que he dicho. Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!